Buenas tardes. En esta ocasión vamos a mirar el enfoque del análisis horizontal y vertical de una empresa llamada Supermercados El Valle, en la ciudad de Bogotá. Antes de eso, quiero obviamente retomar el tema que se trató en la clase con la profesora y tenemos muy en cuenta que el análisis horizontal tiene unos objetivos claros dentro de un periodo determinado, que tanto es determinar qué tanto ha variado cada cuenta de un periodo a otro y nos permite identificar y evaluar causas y consecuencias. Esto obviamente nos permite ofrecernos herramientas propias y puras para poder tomar decisiones que apalanquen nuestra gestión. Una segunda parte es calcular la variación absoluta y la variación relativa de las cuentas en un periodo determinado. Pues esto obviamente también nos permite determinar cuánto varía cada cuenta respecto al periodo analizado y obviamente también nos muestra esa variación relativa que obviamente tiene que ser un elemento para mostrar dentro de la gestión realizada durante el periodo. Las variaciones deben ser evaluadas conforme a las metas de la empresa y de esta forma medir la eficiencia y la eficacia de la alta dirección. Obviamente, los indicadores financieros nos permiten o permiten a la alta gerencia medir cuál ha sido su gestión durante el periodo y obviamente sirve de manera rotunda para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia. El análisis horizontal debe complementarse con el análisis vertical y calcular las razones financieras y así llegar a una conclusión apropiada y tomar las decisiones acertadas. Obviamente, el análisis financiero dentro de un periodo determinado permite combinar esos dos elementos, como es el análisis horizontal y vertical, para poder generar ese tipo de estrategias que nos lleven a mejorar dentro del ejercicio contable respectivo. Interviene obviamente el balance general y el balance de resultados. Digamos que estos dos elementos de los estados financieros hacen parte de la herramienta o de la base para poder hacer el análisis horizontal y vertical. Así las cosas, entonces miramos el estado o el balance general de la empresa de supermercados El Valle, donde evidenciamos un balance donde muestra de manera absoluta y de manera relativa el comportamiento de cada una de las cuentas dentro del periodo a evaluar, teniendo en cuenta que para realizar lo que tiene que ver con el análisis horizontal, pues tenemos que tomar el valor final menos el valor inicial, igual nos da la variación absoluta, y valor final sobre valor inicial menos 1 nos da la variación relativa. Aquí podemos observar cómo el comportamiento de la empresa Supermercados del Valle muestra cómo dentro de su comportamiento de las cuentas dentro del periodo muestra una variación que a la postre servirán de herramientas y elementos necesarios para la toma de decisiones de esta empresa, la cual vamos a analizar más adelante. Aquí simplemente es para que se observe desde dónde se toma la base para poder analizar posteriormente los resultados de cada una de las variables. En la información relevante respecto al balance general que ya observamos, miramos que el efectivo crece menos que las cuentas por cobrar. Significa que está vendiendo más a crédito o también puede ser que hay problemas en las estrategias de cobro. Entonces, obviamente, cuando analizamos esta cuenta, nos damos cuenta, valga la redundancia, que de alguna manera existen falencias dentro de la empresa porque se está vendiendo más a crédito y esto obviamente puede traer problemas dentro del mismo desempeño y dentro de la solidez financiera de la empresa. Esto nos lleva también a que se tomen decisiones al respecto. Segundo, los inventarios han aumentado mucho, es decir, un 40%, lo cual puede ser una previsión equivocada de las ventas, o sea que se está vendiendo menos de lo esperado. Es decir, dentro de los elementos que tiene la alta dirección o el departamento de ventas de la empresa, se pueden estar tomando decisiones que van desviadas del objetivo, es decir, que pueden estar sobreestimadas y eso está haciendo o está causando un efecto negativo en el tema de las ventas. Es decir, se están diseñando estrategias que no están permitiendo el flujo de ventas que garanticen una sostenibilidad financiera hacia futuro. Un tercer aspecto es los pasivos y el patrimonio. En los pasivos y el patrimonio se observa un incremento muy elevado del 60% en las cuentas por pagar.
lo cual puede ocasionar problemas de liquidez, como también se observa un crecimiento en el patrimonio inferior al crecimiento del endeudamiento. Si esta situación persiste, puede afectar fuertemente las finanzas de la empresa y tenían un endeudamiento alto como se evidencia en el análisis horizontal. Entonces aquí es clave mirar que los pasivos y el patrimonio son complementos uno del otro, pero también obedecen a esas estrategias que debemos diseñar dentro de la empresa para poder concluir y poder mantener la solidez desde el punto de vista financiero y de liquidez de la empresa. Si no sucede esto, si esto sigue pasando, sigue persistiendo, pues obviamente vamos a generar un problema de desfinanciación hacia lo que viene o hacia el periodo siguiente, y esto ya entra obviamente en la empresa en una posibilidad de endeudamiento menor que no le permite realizar inversiones proyectadas. Aquí vemos obviamente un elemento fundamental dentro del análisis que tenemos que hacer para la toma de decisiones, y es la parte del listado de resultados que entra a ser una herramienta fundamental y determinante dentro de, obviamente, del análisis horizontal. Aquí miramos el comportamiento de las ventas y en esta parte del estado de resultados vemos cómo la empresa se desempeñó en el periodo determinado. Estamos hablando 2019 y 2020. En estos 2 años vemos cómo la empresa ha mostrado un movimiento o varios movimientos dentro de su estructura, de toda la parte que genera utilidades dentro de la empresa, y obviamente se ve un decremento. Y eso obviamente hay que analizarlo y es objeto de análisis para poder corregir hacia futuro. Entonces, teniendo este panorama de variación absoluta y la variación relativa para supermercados del Valle, entonces miramos ya las conclusiones. En este aspecto tenemos que es relevante que el costo de ventas del 10, que conforma la parte del costo de venta o ese rubro, que está entre el 10, 25 y menos 25%, crece mucho más que las ventas, lo que ocasiona que la utilidad bruta se reduzca de 2019 a 2020. Entonces vemos allí una afectación muy importante desde el punto de vista del costo de ventas, que obviamente muestra un incremento más que las ventas, y si yo estoy generando más costos que lo que estoy vendiendo, obviamente voy a generar una utilidad menor y por supuesto de pronto la posibilidad de inversión o de ensanchamiento hacia un futuro o hacia periodos siguientes. Una segunda variable es la utilidad operacional, que está determinada menos el 53.3%, experimenta una fuerte caída, lo cual es una reducción importante de la rentabilidad de la organización. Y esto pues obviamente va a afectar muchísimo el desarrollo de las actividades del próximo o los próximos periodos. Hay una tercera situación, es que la utilidad neta se reduce en un 80%, y aunque la empresa no tiene pérdidas, su rentabilidad es significativamente menor en el 2020 que en el 2019. De continuar esta tendencia, podría experimentar obviamente situaciones de riesgo en el 2021, por lo que es necesario tomar acciones correctivas. Como vemos, es importante el análisis horizontal porque nos permite obviamente comparar de periodo a periodo y nos permite evidenciar las posibles fallas que se están presentando dentro de la misma toma de decisiones para poder aclarar y mejorar hacia la planeación del próximo periodo. Entonces aquí en esta empresa pues, estamos mirando que si se reduce en un 80% la utilidad, aunque no da pérdida, es muchísimo, es un margen muy amplio para efectos de hablar o de ser optimistas dentro del punto de vista de la sostenibilidad financiera de la empresa. Aquí, obviamente, como estábamos hablando que hay dos elementos, que es el análisis horizontal y el vertical, pues dentro del análisis vertical, básicamente lo que nos lleva o lo que podemos definir dentro de un esquema es que el análisis vertical permite verificar o analizar o ver el peso proporcional que cada cuenta tiene dentro del estado financiero analizado, y obviamente su composición y estructura, que al final obviamente van a estar reflejados en los estados financieros. Esto que nos permite también identificar o lo que hemos mirado dentro del análisis horizontal y el análisis vertical. En el análisis horizontal nos permite mirar obviamente de periodo a periodo el comportamiento de las cuentas dentro del periodo a analizar,
cuál es su comportamiento, cuál es su variación absoluta y relativa para efecto de que nos proporcionen herramientas claras para la toma de decisiones o para aplicar correctivos y que no se presenten o que se reduzcan los riesgos para el periodo siguiente. Dentro del análisis vertical, pues ya miramos que se evalúa una variación simplemente porcentual en cada una de las cuentas que componen la estructura financiera para efectos, obviamente, de soportar esos futuros periodos en los cuales la empresa va a seguir funcionando, pero que también puede estar sujeta a un riesgo. Aquí vamos a mirar para entrar en contexto de lo que tiene que ver con el análisis vertical y tenemos el balance general y el balance y el estado de resultados donde nos muestra obviamente, con esto lo que quiero ilustrar es el comportamiento porcentual o la variación porcentual en el año 2020 para la empresa Supermercados del Valle, donde muestra obviamente una variación entre cada una de las cuentas y esto permite mirar esa variación cuánto significa dentro del mismo total de la cuenta como tal, muestra las variaciones de las subcuentas y muestra obviamente ese efecto que tiene versus el activo, versus la cuenta mayor y eso nos permite verificar cuál es el estado de la empresa para sí mismo aplicar todas las variables oportunas que conlleven a una consolidación obviamente de la empresa. Entonces aquí podemos mirar cómo, por ejemplo, en el pasivo circulante, las cuentas por pagar representan un 25% del total de los activos. Entonces ahí vemos que hay un valor importante del análisis que hacemos, pero también vemos que los pasivos a largo plazo están en un 75% con respecto al mismo valor de los pasivos, entonces eso es un valor bastante largo, lo que permite entender de que la empresa tiene bastante plazo para pagar, pero está endeudada a un largo plazo, que también no le permite realizar algunas actividades que generen flujos más expeditos, más a corto plazo. Dentro de obviamente el estado de resultado me muestra también la participación o la variación que tienen cada una de las cuentas del flujo de ventas dentro de la empresa, que obviamente afecta la utilidad y al final nos muestra que hay una utilidad neta del 10%, obviamente una utilidad neta del 10%, es utilidad al fin y al cabo, pero me parece que es un poco menor con respecto a lo que podría hacer la empresa, entonces de acuerdo a los valores que tenemos necesitamos proyectar otras estrategias para que se aumente el volumen de ventas, obviamente aumente la utilidad y obviamente nos dé la posibilidad de tener una empresa más sólida. Aquí simplemente quiero dar detalles relevantes del análisis vertical. Este permite evidenciar la composición y estructura generando herramientas para la interpretación de los resultados. Pues obviamente lo que les decía en la diapositiva anterior, me permite evidenciar esa composición y esa estructura de las cuentas dentro del estado financiero para poder generar una parte o un análisis donde yo pueda interpretar los resultados y conforme a esos resultados poder tomar decisiones acertadas y efectivas para poder, y oportunas para poder proyectarme hacia el periodo siguiente. Y dos, el análisis no es, para este análisis no existen reglas generales, todo depende de los objetivos de cada empresa. Vemos que el análisis vertical, como lo que mide es obviamente esa variación de cada una de las cuentas dentro del estado financiero, pero obviamente no hay una regla general, todo depende también de lo que la empresa quiera para ese periodo y cómo la empresa quiere proyectar ese nivel de crecimiento para poder generar esa maximización de utilidades que a la postre es lo que se requiere. Con esto, pues obviamente aquí nos falta analizar muy bien. Lo que quiero resaltar aquí es la importancia que tiene el análisis vertical y horizontal en una empresa para poder obviamente servir de esos elementos fundamentales para la toma de decisiones hacia un futuro y para que la empresa pueda mantenerse en un nivel importante, pero sobre todo en un nivel de crecimiento para su mantenimiento. Muchas gracias, feliz tarde.